Hola, yo soy Roxani González. Y yo, Miguel Cornwall. Y esto se llama Dos Nativos. Dos Nativos. Hola chicos, en el episodio de hoy queremos hablar de la Navidad. Sí, no de cualquier Navidad, sino la Navidad de Venezuela, o sea, de nosotros los venezolanos. Sí, y para nosotros, específicamente en el Zulia, que es la región de donde nosotros somos, la Navidad comienza el 18 de noviembre. Más o menos en todo el país comienza en noviembre, diciembre, pero para el Zulia específicamente, que es nuestro estado, comienza el 18 de noviembre con dos tradiciones. La tradición número 1, el encendido de las luces navideñas. Es decir, la ciudad se enciende de Navidad, básicamente, o se encendía. Se encendía, porque ya ahorita con los problemas de la electricidad y todo eso no creo que eso sea así. Quizás algunas zonas. Sí, pero no es tan masivo como antes porque, bueno, comunismo. Ok, continuando. Se encienden las luces de la Navidad el 18 de noviembre y también se hace como una tradición católica, que es bajar a una virgen, la Virgen de la Chiquinquirá. Se le dice la bajada porque está en un altar sí. Y la bajan, o sea, la mueven. Por eso se le dice la bajada. La bajan, o sea, la bajan. Literalmente la baja de su altar para estar con la gente. Entonces hacen una pequeña procesión, que no es tan pequeña, y por eso ese día comienza el tiempo de la Navidad. También hay algo que se llama amanecer gaitero, que eso no es muy católico. Pero eso es mucho de nuestra región. Sí, eso es de nuestra región. Básicamente en el Zulia comienzan esa fecha con el amanecer gaitero, con la bajada de la Virgen, con el encendido de las luces. ¿Puedes hablar de qué es el amanecer gaitero un poquito o no? No, porque eso es demasiado largo. Básicamente es desde las 6 de la tarde tocar un tipo de música que es gaita, que es muy de nuestra región, y literal hasta las 6, 7 de la mañana. Y eso es... no sé cómo es el sonido de la gaita. Y o sea, eso es básicamente tocar las tamboras una y otra vez, y se presentan distintas bandas, distintos grupos de gaita, y hacen competencias o concursos de quién es el que toca mejor. Sí, la gaita del año se elige. Y la gaita básicamente es el tipo de música que utilizamos en Venezuela para la Navidad. Por eso es que desde ese momento en todo el país comienza como el ambiente navideño. Porque para nosotros en el Zulia la gaita es típica de nuestra región, pero para todo el país la gaita es música de Navidad. Sí, no es la gaita escocesa, ¿ok? No es que... no es la gaita escocesa. Escriban en YouTube gaitas venezolanas y ya, ahí escuchan ahí todas las gaiticas. Ok, bueno, la segunda tradición que se presenta en Venezuela es colocar los arbolitos. Los arbolitos son los árboles de Navidad, pero nosotros le decimos arbolitos porque normalmente no son grandes, son pequeños. Pero... o sea, no es que no son grandes. Hay árboles grandes en centros comerciales, pero el de la casa es un pino o una imitación de pino. No, es una imitación de pino, porque todavía no he entrado en la primera casa del Zulia y encontrarme con un arbolito que sea de un pino real. Yo sí he visto pinos reales, pero... no lo he visto. Okay. En fin, yo recuerdo cuando Roxana y yo nos íbamos conociendo, creo que teníamos un año de noviazgo o algo así. Sí, como un año de novio. Sí, no sé. Entonces era básicamente la primera Navidad que yo iba a pasar con ellos. Uh-huh. Entonces, no, Miguel, ¿será que puedes venir a mi casa para colocar el arbolito? Y tu mamá creo que también me dijo, no, sí, Miguel, sí. Ven para que... Y yo... Ya. Un inciso acá. Típicamente, todo lo que se hace de Navidad es familiar, o sea, para nosotros, ¿no? No sé otros países. Pero incluso colocar el arbolito es toda la familia poniendo el arbolito. Entonces, bueno, Miguel era parte de la familia. Y sí. Por eso mi mamá estaba invitando a Miguel. Claro, y yo digo, sí, claro, no hay problema. O sea, yo estoy acostumbrado a encontrarme con arbolitos de medio tamaño, algo normal. Cuando yo voy hasta su casa, que yo veo unas cajas gigantescas, ¿ok? Como del tamaño de un ataúd. No, yo creo que el tamaño de un refrigerador, de una nevera, así. Yo, ¿qué es esto? No, que ese es el arbolito. Yo, esto no me parece un arbolito, pero bueno.
Cuando empezaron a armar ese arbolito, yo, Dios mío. Yo lo único que pensaba es que ¿dónde me metí yo? Demasiado grande, demasiados accesorios, demasiadas cosas tenía ese arbolito que yo decía más nunca, yo decía, Dios mío, me hubiese hecho el enfermo, tengo diarrea, cualquier cosa. O sea, la pasé muy bien, pero es que era muy grande y tiene demasiadas cosas. No, parece un arbolito de centro comercial. Sí, el árbol de mi casa es grande. Pero bueno, esa es como la cosa número 2. Después del encendido de las luces, empezamos con el arbolito, que típicamente puede empezar desde noviembre, de hecho. O sea... Bueno, incluso hasta octubre. Hay personas que ya a finales de octubre lo está haciendo. No han quitado... Hoy es que no celebramos Halloween, en realidad. Sí. Entonces es como hay personas que deciden empezar desde octubre y literalmente tú entras a la casa y es como... Oh, wow, qué navideño. Sí. Pero bueno, empezamos con el arbolito. Una vez que ya hacemos el arbolito, la cosa siguiente sería básicamente hacer hallacas. A ver, ¿y qué son las hallacas, Miguel? Bueno, las hallacas es una comida hecha por los dioses del Olimpo. Buena descripción. No, buena. es muy sabrosa. Bueno, para nosotros es sabrosa. Es básicamente algo, para compararlo, es muy similar a los tamales. Exacto. Sí, es muy lo más, similar. lo más similar. No, la comida venezolana no se parece mucho a la comida mexicana, pero creo que lo más similar serían los tamales, sí, en general. Y es una comida, como lo dijo Miguel, que trajeron los dioses a la tierra. Ahora sí. Que lamentablemente se prepara únicamente en Navidad. Y yo tengo una teoría, no sé si es verdad, así que no sé. Pero mi teoría es que esto se prepara solo en Navidad porque es jodidamente largo de preparar. Demasiado trabajo lleva eso. Mucho trabajo. O sea, básicamente siempre debería de haber por lo menos 3 o 4 personas para hacer esto. O sea, no, porque Miguel y yo este año hicimos nosotros 2. Pero que empezamos que a las 8 de la mañana y terminamos a la 1 de la mañana aproximadamente. No, al día siguiente. O sea, es demasiado. Para hacer que 56 hallacas. 46. 46. Bueno, eso sí, estamos comiendo casi todos los días hallacas. Es sabroso. Sí, pero, son buenísimas. Pero bueno, demasiado trabajo. Lleva mucho trabajo. Y por esta razón, típicamente se reúne la familia para hacer las hallacas. O sea, normalmente la familia está con nosotros reunidos para hacer las hallacas y se hace una semana antes de la Navidad, de la Nochebuena, realmente. A veces 2 semanas antes, depende de la familia. Sí, depende. Y bueno, y no puede faltar la persona que le gusta tomarse una foto preparando las hallacas, pero en realidad no hace nada. Si eso no puede faltar en la familia. Sí. En todas las familias hay una persona que se dedica que se toma la foto, la selfie. sube a internet, no sé, Facebook, Instagram, cualquier cosa y ay, sí, estás haciendo hallacas, sí, aquí estoy con mi familia y es mentira. Sí. Eso no puede faltar. A ver, y ya esa sería una base, o sea, o la base fundamental de lo que es el plato típico navideño venezolano. Hablamos de Venezuela específicamente. Y cuando hablamos del plato típico navideño, el plato típico tiene un tipo de ensalada, la hallaca, que si tienen algún restaurante venezolano en su ciudad, intenten en este tiempo encargar, pedir, ir a comer o lo que sea. No sé si están funcionando para el público, pero si tienen la oportunidad, traten de pedir hallacas. Quizás no vaya a ser el mismo sabor de Venezuela porque no son los mismos materiales. O sea, sí. la carne es carne, pero quizás los mismos materiales no creo que se consiga. Bueno, pero o la misma sazón. Sí, pero va a ser un sabor similar. Sí, yo creo que va a estar, bueno, la mayoría de las hallacas en general son buenas. Yo creo que va a estar bueno. Vamos a ver. No sé. Bueno, esperemos que puedan conseguir primero. Ojalá. Y otra de las cosas básicas que tiene el plato navideño es el pan de jamón. ¿Qué es el pan de jamón, Miguel? O sea, sí, se llama pan de jamón, pero no es que es un pan con jamón. No es así. No es un sándwich. No es un sándwich. No. O sea, es el pan grande, como de 30, 40 centímetros, quizás hasta más grande. Tiene jamón ahumado, ¿cierto? Sí. Jamón ahumado, tiene... Bueno, algunas personas le agregan queso amarillo, no todas. Algunas personas le agregan queso, igual sabroso. Tocineta, uvas pasas también. ¿Qué más tiene? Y aceituna. Sí, todo eso dentro del pan.
Si es un pan que se prepara como de manera... No es artesanal porque no lo preparamos nosotros. Básicamente vamos a una panadería y lo compramos. Pero el tipo de pan no es un pan como que lo vas a encontrar en todos los países. No, es un pan muy artesanal de Venezuela, pero típicamente lo compramos. Yo no sé preparar ese pan, por ejemplo, pero sé preparar hallacas. Mi mamá siempre prepara pan de jamón, pero yo no sé preparar pan de jamón. Y bueno, ya después el pan de jamón se compra el 24 de diciembre o el día antes. ¿Por qué? ¿Cuándo celebramos nosotros la Navidad? El 24 de diciembre. Correcto. Nosotros celebramos lo que llamamos Nochebuena. No celebramos Navidad como lo celebran en Estados Unidos, por ejemplo, y probablemente Canadá. Celebramos lo que se llama la Nochebuena, que es antes de la Navidad. Es decir, la víspera del nacimiento del niño Dios. Uh-huh. Que bueno, eso es muy similar. Yo creo que es casi igual lo que hacen en otros países, como en Estados Unidos, que se ponen a compartir el 25. Creo que es casi igual. No, en Estados Unidos básicamente destapan regalos y ya. Bueno, ¿y qué hacemos el 24, amor? Una cena. Claro, pero Dios mío, amor, y la guardería de niños también le dan los regalos. O sea, nosotros no nos regalamos en Navidad. No, sí, eso sí, pero es más como el ambiente es más similar al Día de Acción de Gracias, que es una reunión familiar, damos gracias por lo que ha pasado en el año. Bueno, mi familia siempre es como mi papá hace como un discursito ahí. Sí, no, tu papá sí. Trae y desenvuelve el pergamino. Este año, pero típicamente el 24 se puede decir que es lo más similar al Día de Acción de Gracias. No es como ustedes típicamente en Estados Unidos y Canadá, hay personas de otros países, pero en estos países típicamente se acuestan a dormir y se levantan con regalos. No. Y ese día jugando con los regalos. No. Nosotros tenemos una cena, estamos compartiendo en familia, tomando un poquito de alcohol. A las 12 de la noche llega Santa y los niños a las 12 de la noche abren sus regalos y comienzan a jugar. Pero tú sabes que, o sea, también anteriormente, es que yo me acuerdo de esto, amor. Anteriormente le decían a los niños, vete a dormir porque si no duermes, Santa no te trae los regalos. Entonces ¿qué pasó? Eso era en tu casa, mi amor. Bueno, será en mi casa, porque yo recuerdo muy bien eso, que todos los niños los mandaban a dormir y cuando despertaban, bueno, ya tenían su regalo en la mesa. Mi amor. Pero la generación ha cambiado tanto que ya los niños no están durmiendo a esa hora. Yo te voy a contar una anécdota. ¿Qué pasó? Qué lindo. Yo te voy a contar una anécdota. Cuando yo era, no sé, tendría como unos 8 años, ya yo estaba sospechando que Santa no era real. Entonces yo, con mis sospechas de Santa, yo quería ver cuando Santa llegara al árbol para ver que dejara los regalos en el árbol. Y yo me senté en la sala, frente al árbol, viendo, porque yo quería esperar que Santa llegara con los regalos. Yo estaba despierta y yo tenía como 8 años. Por eso sé que era así en tu casa, mi amor. Pero bueno, entonces, ¿qué pasó? Mi mamá se estaba desesperando porque yo estaba como una loca viendo el arbolito así fijamente, y ella empezó ay, ¿quieres juguito? ¿Quieres refresco? ¿Quieres agüita? Empezó a darme líquidos y líquidos y líquidos, y yo sí, me tomé mi juguito, después tomé refresco, agüita, y en un momento voy al baño, pero rápido, y yo fui corriendo al baño porque yo decía, no voy a perderme el momento en el que Santa pone los regalos en el árbol. Cuando salí corriendo del baño, ya estaban los regalos, y yo empecé a llorar trágicamente porque no vi a Santa. Así que mi amor, eso era en tu casa. Amor, pero es que mira, o sea, yo recuerdo mucho eso, de verdad. Yo recuerdo que incluso en mi familia también, por parte de mi padre, le decían al poco de niños que se fueran a dormir. Claro, ya la generación ha cambiado y ya eso no es así. Ya, o sea, incluso yo recuerdo un primo tuyo que tenía como 14 años, el chico ya tenía pelos en la axila y abajo también, y es que no, sí, Santa viene por ti, Santa te va a traer un regalo. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo es posible que este chico, o sea, yo creo que hasta está viendo pornografía y le están escondiendo a Santa la realidad? Él todavía no tiene 14 años, incluso hoy. No, o sea. pero mira los pelos que tiene. No.
¡Qué horror! Dios mío. Pero bueno, eso es básicamente. En realidad yo pienso que el 24 es muy diferente a como la mayoría de las personas, o no la mayoría, porque sabes que de hecho en Europa también celebran el 24. No sé si sabías. No sabía. En Alemania, Pensaba Noruega. que era muy de nosotros, pues de Latinoamérica. No. Porque los países típicamente católicos celebran el 24. Okay. Entonces, bueno. Entonces, es una celebración, una cena. Nosotros vamos a poner, yo creo que una foto del plato típico de Navidad. Pero ya el 25 es el Día Internacional de las Sobras, básicamente. ¿Cómo así? De la comida que sobró el día anterior, te comes la comida que sobró el día anterior. Ok. Los niños están jugando con sus regalos y los papás durmiendo porque tienen un poco de resaca. Ya entiendo, ya entiendo. Sí. Ya después de esto viene el 31. Uh-huh. ¿Qué hacemos el 31? El 31, bueno, reunirnos en familia. Nuevamente. O sea, más familiar que el 24. Si el 24 es familiar, el 31 es más familiar todavía. Sí, demasiado. De hecho, eso es muy diferente también a Norteamérica o los Estados Unidos y Canadá, porque no están abiertos los clubs, la gente está siempre en su casa. Si quieres celebrar algo en un club o algo así, es después de la 1 de la mañana. No, los 31 está cerrado. ¿Está cerrado? Sí, el 24 sí, el 24, bueno, o sea, sería 25 en la madrugada, ya están abiertos. Y como eso de sí, como a la 1 de la mañana, sí, pero el 31 no. El 31 sí está totalmente cerrado. Pero bueno, aparte de esto, aparte de tener el 31 como familiar, nosotros comemos básicamente lo mismo y hay otras cositas que también podemos comer. Depende de la familia. Algunas familias hacen lasaña. Sí, correcto, sí. ¿Y qué otras cosas? También preparan, creo que es un cerdo. ¿Cómo es que se llama? Cerdo navideño. ¿Cómo es que se llama ese cerdo? Pernil navideño. Correcto, y es bastante sabroso en realidad. Es buenísimo. Uh-huh. Bueno, aquí a los veganos probablemente este capítulo no les va a gustar, pero para mí me gusta mucho el cerdo de Navidad. Es como... También otra cosa atraída por los dioses del Olimpo. Y bueno, con el 31 básicamente es en familia, estamos todos a las 12 de la noche. No falta la persona que tiene un radiecito, yo no sé si en tu familia era igual, que ponen la misma emisora como todas las casas. Sí. Dios mío, yo pensaba que era muy de mi familia, pero ya veo que es de tu familia también. O sea, es un hombre, Dios mío, es que no pueden poner una grabación, no. Es un hombre en que vivo. de verdad está en vivo en una emisora de radio haciendo un conteo de 1 minuto para que lleguen las 12 en punto. Sí. Y típicamente empieza antes, faltan 10 minutos para las 12 de la noche. Y ponen puras músicas gaiteras y ese tipo de cosas. Dios Faltan mío. 5 para las 12 del Pero, año. o sea, a mí me sorprende mucho como una persona, únicamente sabiendo que eso es muy familiar, tiene tanto amor para... No, el dinero le deben pagar bien. Hay personas que Me trabajan imagino. el 31, enfermeras, militares. Porque tienen que... Probablemente él también, en su contrato seguro está. Amor, o sea, de aquí a allá, o sea, hoy en día ya la tecnología está tan avanzada como para grabar un audio y decir, faltan 10 minutos. Tal vez es un audio. No es un audio. Bueno. Yo estoy 100% seguro que no es un audio. En fin, sí. Entonces ese hombre haciendo el conteo hasta las 12 y cuando ya faltan pocos minutos empieza una serie de tradiciones en nuestro país que... De hecho, antes, porque típicamente limpiamos la casa. Correcto. Como para recibir el año con la casa limpia y la prosperidad y no sé qué. Después estrenar la ropa, ponerse Sí. ropa nueva, que eso es demasiado... ¿Tú sabes que en inglés no existe como tal la palabra estreno? ¿No? No, ellos dicen como brand new, pero no existe, o sea, depende del contexto lo que dice. No existe la palabra estreno. Okay. La palabra estreno significa usar por primera vez, pero es como estoy estrenando novio. Yo puedo decir eso, quiere decir que estoy usando por primera, o sea, suena raro, pero es como mi novio, el primer día de novio, estoy estrenando novio, estoy estrenando ropa, estoy estrenando auto, lo puedes decir con todo. Significa usar por primera vez o tener por primera vez algo. Entonces, pero
En inglés no existe. Bueno, exactamente. básicamente es, o sea, el 24 ponerse ropa nueva también y el 31 ponerse ropa nueva, o sea, que la acabas de sacar y me la pongo así, que huela nuevo. Sí, así. huela nuevo, huela a tienda. Sí, básicamente es eso. Con COVID ahora eso no es una buena idea. No, sí, ahora sí hay que lavarla. Hay que lavarla. Pero bueno, es básicamente utilizar ropa nueva. Antes de eso, limpiar la casa, como ya dije, y almorzamos lentejas normalmente. Sí, o sea, y eso es una tradición de las lentejas que a mí realmente no es que me gusta mucho. ¿Por qué? Pues son lentejas y las lentejas, bueno, no sé a ustedes, no sé a ti, pero a mí me genera una flatulencia diabólica. Entonces yo no quiero pasar el 31 feliz año, peo y peo y peo, no quiero hacer eso, de verdad. Entonces, es intolerante a los frijoles, a la sí. lactosa, al picante. Entonces, por ejemplo, mi mamá cuando, ay, mira, Miguel, estas lentejas, yo hacía así, ajá, ya, mamá. No, pero tienes que comértelas. Yo no me lo voy a comer, ya cumplí con probarlas. Están sabrosas, te felicito, pero no me las voy a comer. Según la tradición, es por la prosperidad, porque Sí, la abundancia, claro. perdón, la abundancia, porque se supone que, o las lentejas son una cantidad como de muchas cositas que parecen monedas, entonces eso como que asemeja a la abundancia. ¿Será por eso, bebé? ¿Será porque no comes lentejas? Abundancia, bueno, será. Bueno, lo otro es usar una prenda amarilla. Bueno, una ropa interior. Una ropa interior amarilla. O sea, esa persona una panty amarilla. Vestida de negro, con una falda negra y de repente la ropa interior amarilla. O sea, excelente. Pero eso es, no sé, hay muchas personas que lo hacen por tradición de que eso es prosperidad o cualquier cosa. Yo no sé qué significa, sinceramente. Pero de que es una tradición, es una tradición. Es como... E incluso es muy gracioso que las tiendas, o sea, están llenas de ropa interior amarilla ese día. No sé por qué, pero... ok. Sí. Yo creo que la tradición que más risa me da es la de la maleta. Básicamente, yo no sé por qué, se supone que si tú recibes el año con una maleta, es porque vas a viajar ese año. Pero es que, o sea, antes de eso están las personas que se comen las uvas. Ah, bueno, sí. Antes de eso están las personas que se comen las uvas. ¿Qué sucede? Son 12 uvas que tienes que comerte justo antes del año nuevo. Entonces, o sea, no te o estoy... en las campanadas. Sí, en las campanadas, pero hay personas que deciden comerse las 12 uvas faltando 5 segundos y tú lo ves, está... y con ese poco de uvas en las bocas y, o sea, yo en realidad yo me como una o dos uvas. Ya, eso es lo que yo hago porque... O sea, las uvas de Latinoamérica no son como las de Estados Unidos, que tienen semillas. Que no tienen semillas. Que no tienen semillas. La de Venezuela tiene unas semillas de este tamaño y la uva es así. No tiene una semilla, tiene las semillas pero normales. Sí tiene semillas. Y entonces son cosas que no te puedes comer una uva tan rápido justo antes del año nuevo. Ese es el problema. Yo tengo mi técnica. Yo abro la uvita a la mitad, le quito las semillas y me la como. Bueno, o sea, yo no me las como todas. Pero sí, es como comerse las uvas en el minuto antes o después de las 12 de la noche exactamente y pedir los 12 deseos con las 12 uvas. Pero sí, estás como... Sí, bueno. Y luego ahora sí viene cuando llega el año nuevo, que empieza, o sea, el hombre en la radio con el conteo, faltan 10, 5, 4 y ya cuando llega 0, todo el mundo comienza a darse feliz año, sí, a abrazarse y luego de eso, increíblemente sale una persona con la maleta. Pero antes de la maleta, ¿no te parece que siempre hay una persona que está llorando porque se acabó el año? No es como... Sí. Siempre hay alguien que tú dices... Pero tú siempre estás llorando. Yo te he visto llorar, entonces ¿qué vienes a decir tú? No, yo lloro por todo, no porque se acabó el año. Oye, porque a veces estoy lejos de mi familia, entonces, esas son tradiciones familiares. No, o sea, te acepto el año pasado, que la pasamos así. Pero este año también, mi familia también está en Venezuela. Pero el resto de los años... No, yo no lloro. Bueno, Bebe, ahora yo estoy loco, pues. No, yo no lloro, o sea, no lloro porque se acabe el año. De hecho, no, pero sí hay como una persona que llora a moco tendido, así. Que, bueno, María, cálmate, mañana hay otro día. Sí. Para explicar por qué hay una persona random con una maleta. La tradición es muy familiar, pero también es algo con los vecinos. Es decir,
una vez que tú ya dices feliz año, tú le das el feliz año a todas las personas de tu familia y tú vas a visitar a los vecinos, a darle el feliz año a tus vecinos también. Entonces, o a tus allegados de la zona, no necesitan estar tan cerca. Pero bueno, porque a veces van en carro. En fin, el punto es que cuando de repente llegaba un vecino, yo típicamente celebraba la Navidad en casa de mi abuela, llegaba un vecino de mi abuela con una maleta. Y la maleta... Pero la maleta vieja, vieja, que o sea que tú dices, ¿cómo? Eso es una maleta. No, y aparte es como, la maleta incluso si era nueva, estaba en la calle, o sea, ellos iban como en la calle, con las ruedas... que yo decía, Dios esta maleta mío. no va a llegar a su destino, no va a llegar al viaje. No puede faltar esa persona que, o sea, que sale corriendo. Incluso en mi familia, por parte de mi papá, había una persona, bueno, yo me imagino que todavía lo hace, que feliz año. Ella le da el feliz año a todas las personas ahí en el área, o sea, no en el área, sino ahí en el grupo. Los abraza, feliz año, el beso. Y esa mujer en cuestiones de segundos sale corriendo con la maleta por toda la calle. ¡Ah! O sea, y es, ajá, ¿por qué lo hace? Según la tradición, si tú sales con una maleta, que me parece divertida, pero no tiene ninguna explicación científica, según la tradición, eso significa que vas a viajar en el año. Sí, pero esa persona normalmente no tiene trabajo. Yo creo que esa es una de las razones por la que no importa si se baña con unas ramas y una cosa, yo creo que esa persona no va a viajar si no tiene trabajo. Sí, o sea, normalmente esas personas lo hacen, yo me imagino que lo hacen con la intención de bromear, o sea, de divertirse. No, veo, es una tradición. Claro que es una tradición, pero esa tradición yo me imagino que lo hacen con la intención de divertirse. O sea, yo lo sí, veo desde ese punto sí. de vista, porque eso no tiene ningún sentido de una persona que no trabaja, o si trabaja el salario mínimo es muy... Es nada. Nada, que no le alcanza ni para ir a otra ciudad. ¿Cómo va a viajar? Sí, o sea, yo creo que es así, porque esta es una tradición muy vieja, que una persona la inventó y a otras personas les pareció divertido, la continuaron y ahora todo el mundo lo hace, porque de hecho en Colombia también se hace. Sí. Es como, Bueno, ok. a quien le gusta también divertirse. Pero no sé, siempre me pareció una tradición divertida, un poco chistosa, pero lo hacemos, no sé por qué. Una vez, ya esta yo creo que sería la última tradición para terminar. Una vez recuerdo que una prima, después te digo quién era esa prima, estaba subiendo y bajando una silla. 12 veces, subiendo y bajando una silla. Y yo le pregunté, ¿qué estás haciendo? Y ella me dijo, porque me dijeron que así encuentro novio. No, o sea, Y era como, bueno, tal vez tienes mejores piernas y tal vez... sí, claro, me imagino que eso se le va a levantar el trasero por unos 5 minutos porque se hincha el músculo, de lo contrario. Era como, no, pero en realidad yo nunca había visto en mi vida a alguien que que realizara esta tradición. Yo creo que una persona dijo, mira, sube y baja de una silla y vas a encontrar el amor de tu vida. Y ella dijo, lo voy a hacer, ¿por qué no? Son Yo tradiciones. después te digo quién es esa Sí, prima, para que vale. entiendas. Ya sé por qué lo hizo. Y bueno, son tradiciones que, como les digo, o sea, yo no las hago todas, hay muchas personas que sí las hacen todas. Yo hago las tradiciones que, o sea, lo de las uvas, me gustan las uvas. Sí, me gustan. Y si yo llego a tu casa y veo una uva, me la voy a comer. Sí. Sí, entonces no es porque sea Navidad o no, o sea, son tradiciones que sí, pero yo no soy muy devoto, muy, ¿cómo decirlo? O sea, me enfoco mucho en ese tipo de tradiciones en diciembre. Pero, No es que te va a ir mal, no me ha ido No, mal en no. la vida. o sea, pero Entonces, debemos admitir que son tradiciones un poco son bonitas, chistosas. sí, son bonitas y chistosas, sí. Y son divertidas. Entonces, las hagas o no las hagas, es bueno que ustedes las sepan y las Claro, conozcan. eso es correcto. Porque de hecho, yo tampoco hago muchas, he hecho lo de la maleta, siempre uso un billetico, porque ¿por qué no? Por si acaso. ¿Quién quita, no? ¿Quién quita? De que vuelan. Pero básicamente nosotros no hacemos como todas estas tradiciones. Pero bueno, igual quisimos hacer este video para compartirlo con ustedes y que ustedes aprendieran un poquito cómo es la cultura venezolana en la Navidad. Básicamente es familia, comida y alcohol. Mucho alcohol y ponche de crema. Alcohol.
Sí, pero bueno, ya con esto terminamos el video de hoy. Espero que les guste y esperamos verlos en otra oportunidad. Vale, hasta luego. Chao. Chao.